Si no hay alguien quien quiere comentar sobre el versículo 9, vamos al siguiente parte, 10 al 17, 16, 10 al 16, donde habla de esa sabiduría de Dios, misterio, sabiduría oculta que predestinó para nuestra gloria. Y va a hablar cómo fue revelado y quién y toda esa cosa, por medio de quién nos reveló toda esa sabiduría, todo ese misterio, toda esa sabiduría oculta que Él predestinó para nuestra gloria. ¿Alguien quiere leer 10 al 16, por favor? Y anota tantas veces dice espíritu o espiritual o algo así. ¿Hasta el 16? Sí, todo el resto del capítulo. Okay. En Reina Valera. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, gracias. Parece tan fácil si vamos a capítulo 3. Tal vez sí debemos hablar un poco de esto. Estoy leyendo otros, a veces nada más dicen esto, ¿sí? Pero el Reina Valera empieza, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, ¿sí? Entonces, cuando dice esto, o las, como dije, ya implica la sabiduría de Dios, el misterio, sabiduría oculta que predestinó para nuestra gloria. Todo eso es lo que reveló a nosotros. Y debo también mencionar que lo que yo entiendo todo este capítulo dice nosotros, o hablamos, o enseñamos, y todo ese tipo de cosas, yo lo entiendo como exclusivo. Como Pablo sigue hablando del ministerio que Dios me mostró, esto mayormente en el camino a Damasco, y yo ando predicando esto a las personas, y eso es mi misión, para enseñar todo eso, cosas para no predicar. Como dije, cuando así empezó el capítulo, sí, cuando yo vine a ustedes, yo no estaba buscando palabras de lujo y profundos para que ustedes me alaben a mí, sino que yo hablo puramente de sabiduría de Dios y a Jesús y el crucificado. Entonces Pablo está hablando mucho de él mismo en esto. Yo pienso que en todo este capítulo sigue hablando de su ministerio. Pero eso es lo que yo entiendo, sí, y para ustedes que no tiene inclusivo, exclusivo, eso no importa, ¿eh? Van a traducir nosotros y no hay problema, pero si tiene la distinción entre inclusivo y exclusivo, aunque obviamente podemos decir que varias de esas veces cuando dice nosotros aplica a los hermanos que de veras están firmes en la fe, pero él también está
tratando con personas que no son tan firmes, pero aunque todos fueron firmes, yo pienso que de todas maneras él está enfocando en su propio ministerio, el por qué que él llegó, el mensaje, qué tipo de mensaje él llegó para enseñar, él llevaba cuando llegó a enseñar. Son las palabras que Dios mismo enseñó, reveló a él por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y quiero leer algo de eso, de esa palabra. ¿Dónde se fue? Investigar, examinar, llegar a saber completamente lo profundo. Lo profundo es como lo más secreto del corazón de Dios, cosas que solo Dios sabe. Nada escapa a su atención. ¿Cuáles son las profundidades de Dios? Son los incomprensibles caminos de Dios que siempre se mantendrán como un misterio para la cambiante y superficial mente humana. Incluye sus riquezas de su sabiduría y su conocimiento. Si alguien quiere leer Romanos 11:33, está un versículo muy bonito. Romanos 11:33. Incluye también esas cosas profundas, el don de la salvación, la profundidad del evangelio, el reino de Dios y tantas más cosas que unos pocos que hemos ya mencionado. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sí, ese es otro ejemplo, sí, de todas las cosas que lo profundo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que obviamente investiga, examina, sabe todo eso. Sí, él está completamente enterado de todo la profundidad de Dios y obviamente vamos a entender eso, sí, porque si creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces obviamente todo lo que sabe Dios, sabe el Espíritu Santo. Pero a veces sí, Pablo usa palabras humanas, sí, para hablar de cosas tan profundas que está pasando entre la Trinidad, entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que casi no hay palabras perfectamente en la lengua del mundo para hablar de tales cosas, pero así está expresando eso, que Dios nos está revelando esa sabiduría por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo examina, sabe de todo, sí, aún lo más profundo de Dios. Y tienen y después piensa que tiene que explicar todo eso, sí, porque también los hombres ni sabe todo lo que somos, a veces no conocemos nuestro propio corazón, pero en el caso de Dios, el Espíritu Santo sabe de todo, no hay, porque a veces nosotros hacemos una cosa y a veces ni entendemos por qué lo hicimos, sí, porque a veces hacemos las cosas inconsciente, forma inconsciente, o algo pasó en nuestro pasado, sí, casi, y en ese momento nuestra conciencia nuestra mente no recuerda, pero ahí está, de una forma muy profundamente en nuestra mente, y a veces este recuerdo, aunque no estamos pensando, ese recuerdo afecta nuestra actitud, afecta nuestras acciones y afecta a cuáles cosas nos hace más débiles para la tentación y un montón de cosas, sí, pero Dios no es así. Sí. Bueno, quiero leer la retro que tenemos, Okay. porque tengo una pregunta ahí por medio de su espíritu. Uh-huh. Dice, Dios nos mostró esas cosas Uh-huh. porque nosotros tenemos su espíritu. Eso hace bien que entendemos todo lo oculto o lo escondido y todo lo difícil o lo
lo difícil que hay en la mente de Dios para hacer. Entonces, ¿cómo se traduce por medio del Espíritu? Es que Dios usa su Espíritu para conocer, no tanto que Sí, nos ha dado su en mi Espíritu. saco tenemos una frasecita, sí. Dios mostró todo eso a nosotros. Y decimos, ni qué espíritu ilumina. Es que por medio que es hecho por el Espíritu Santo, sí. Nos reveló todo eso usando la mano del Espíritu Santo. Hay diferentes frases que tienen diferentes lenguas que por medio, sí. Y bueno, obviamente la cosa es que cómo se ve esto en la realidad, en qué forma lo reveló, ¿sí? Fue una impresión, sabemos que Jesús habló de voz alta con él en el camino a Damasco, y también sabemos que Jesús habló con él en Hechos 18, 9 a 11, que apenas leímos hace poco. Sabemos que a veces viene la voz que se oye hablando con Pablo, o también iluminó su mente. También sabemos que eso muchas veces pasa. Él ilumina la mente de la persona, el Espíritu Santo. Por eso hasta Jesús dijo, el Espíritu Santo les va a dar las palabras cuando los llevan delante de las autoridades, ¿sí? Van a recibir palabras del Espíritu Santo revelados, ¿sí? En este caso, palabras para hablar de mí, para que yo reciba el honor y la gloria. Por eso no sabemos exactamente cómo el Espíritu Santo reveló esas palabras, esta sabiduría a Pablo, pero sabemos que sí lo hizo por un tipo de iluminación, parece. Por eso hay que buscar una forma en la lengua, tal vez no para tratar de decir exactamente cómo lo hizo, pero que sí lo hizo. ¿Otra persona tiene problemas con eso por medio? ¿Dios usó el Espíritu Santo o el Espíritu Santo es la forma en que Dios, no sé, otra palabra que usar para revelar esas sabidurías ocultas a Pablo? Y el contexto también está apoyando eso, que el hombre natural no puede discernir estas cosas. Sí o sí se necesita el Espíritu Santo, porque estas cosas se disciernen espiritualmente, dice el contexto. Sí. Bueno, ese también me hace pensar de todo lo que dijo Jesús sobre el Espíritu Santo. Sí, Jesús tiene una enseñanza muy amplia del Espíritu Santo, especialmente en Juan 14, 15 y 16. Todas las cosas que va a hacer el Espíritu Santo con los discípulos, como decimos, que le va a dar palabras, que le va a hacer recordar cosas y tantas cosas, sí. Entonces, Jesús dijo que el Espíritu Santo va a hacer eso, no Dios mismo, sí. Es otra forma de hacer las cosas. Como Jesús, parece en el caso del Antiguo Testamento, tenía que ir a cada profeta, mandar un ángel o algo así, pero en el Nuevo Testamento, por medio del Espíritu, cualquier hermano en cualquier lugar tiene acceso a la mente de Dios, ¿sí? Y está explicado por medio del Espíritu Santo. Usted mencionó hace rato que en este contexto le parece más como exclusivo, pero veo en los comentarios que lo ponen como inclusivo, pero no sé. Ahora estoy dudando en cómo lo voy a poner. Lo tengo inclusivo ahorita, esta sección. Sí, está bien. Como dije, la forma que yo entiendo todo esto, casi desde empezó, pero más en 2, porque como ya empezó el 2 diciendo su ministerio y está hablando que como Dios me reveló la sabiduría, y eso es lo que estoy enseñando. Por eso me lleva a la idea que él sigue hablando de eso. Eso es lo que Dios me reveló, eso es lo que estoy diciendo a ustedes.
Y también sabiendo tan bebé es esta iglesia, muchos de ellos, o por sus acciones a veces parece que no están, por lo menos tienen todos esos beneficios que vimos en 4 a 9, pero no están aprovechando de toda la sabiduría, no están aprovechando de todo el poder del Espíritu Santo. Y entonces Pablo está diciendo, yo soy su padre espiritual, va a decir en 4:15, ¿sí? Yo soy su padre espiritual, yo les enseñé toda esa sabiduría a ustedes. Dios me reveló eso. Porque la única forma que lo que yo entiendo eso, la mayoría de lo que está diciendo es que la forma que Dios reveló eso a ellos es por medio de Pablo, por medio de su enseñanza. Obviamente una vez que ellos creyeron y entendieron la sabiduría de Dios, entonces ya Dios puede trabajar en el corazón de cada uno de ellos, ¿sí? Por medio del Espíritu. Pero mientras que son paganos, sí, parece que normalmente hay una persona, sí, a veces llega un ángel o llega un sueño, sí, una persona se convierta, pero normalmente Pablo, bueno, como ese es mi perspectiva, y ustedes si quieren poner inclusivo y seguir los comentarios, está bien, no hay problema, nada más estoy diciendo el enfoque que yo veo en esa parte. ¿Alguien más quiere darnos su retro al versículo 10? Sí, yo quiero compartir nuestro versículo, como lo tenemos aquí. Dice, pero Dios hizo que mostró el Espíritu Santo de Él a ellas, a nosotros. Porque el Espíritu Santo todo sabe, hasta también los pensamientos de Dios, que nadie, absolutamente nadie sabe. ¿Cómo empieza su versículo otra vez? ¿Cómo son las primeras palabras? Pero Dios hizo que mostró el Espíritu Santo de Él ellas a nosotros. Bueno, una sugerencia sería que Pablo sí está tratando de amarrar todo lo que dijo en 6 a 9 a 10, por eso varias cosas dice, pero Dios nos las reveló, y otra versión dice es esto. Entonces está está revelando de esa sabiduría, ese misterio, esa sabiduría oculta, esta idea de que Él predestinó o decidió hacer el plan de Dios, reveló ese plan de Dios a nosotros por medio del Espíritu. Entonces, si hay forma de amarrarlo un poco más con el versículo 9 sería mejor. NVI también dice, nos ha revelado esto. Esto, como decimos, es toda la sabiduría de Dios, el plan de Dios que estamos mencionando especialmente en 6 a 9. Estas son las cosas, también dice el Dios habló hoy. Entonces la sugerencia que traten de amarrar un poco mejor 10 con lo anterior. Lo demás sí suena bien, nada más la conexión, el vínculo. Y nosotros de Tlayapan, en el borrador también quedamos con inclusivo en este versículo. Eso también es lo que se nota Cowan en las notas de traducción que se recomiendan aquí, inclusivo. Sí. Pero sí se ve razones por los dos. Ajá. Y como en el griego no distingue, pues es interpretación por un lado u otro de todos modos. Y yo sé que la gente en náhuatl no tiene que pensar mucho de esto. Y de otomí, no sé si ustedes de otomí tienen inclusivo y exclusivo. No sé. Entonces, yo sé que en mixteco lo tiene también. ¿Zapoteco tiene inclusivo y exclusivo?
¿Sí, Joaquín? No tiene. No No, sé. aquí no tiene, pero en Japón sí. Ah, sí, bueno, está bien, por eso. Sí, como dije, parece que la mayoría de los comentarios dicen que es inclusivo. Yo, analizando lo que está diciendo, yo pienso que Pablo sigue hablando de su propio ministerio exclusivo, pero como dice, cualquier cabe, sí. No cambia mucho la idea, sí. Porque la mayoría de esas cosas aplica a todos. Vamos a 11, o ya tiene otra pregunta de 10. Vamos a usar espíritu aquí un poco diferente porque ya viene otra vez la pregunta retórica, ¿sí? Por lo menos aquí en la Reina Valera. Bueno, en la NTV dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Está clarito. Nada más el problema es espíritu de esta persona. ¿Cómo traducir la idea de el espíritu de la persona? Y vamos a usar la misma palabra como espíritu de Dios o como corazón del hombre, o cómo van a hablar de eso del espíritu de la persona. Sí, lo dice un poco bonito, claro, el nueva traducción viviente. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona o saber su corazón, excepto su propio corazón de esta persona. Y nadie puede conocer los pensamientos, corazón de Dios, excepto el propio espíritu de Dios. Entonces, en este caso, la pregunta retórica en la Reina Valera nada más nos hace pensar, porque él contesta, ¿sí? Porque cuando él no contesta, sí, a veces sí se puede entenderlo como un regaño, pero a veces pone una pregunta retórica y casi va contestándolo, ¿sí? Como dijo Pablo, ¿sí? Pecamos para que aplica más la gracia de Dios. Híjole que no, fríjole que no. Bueno, comentarios sobre el 11. Voy a leer lo que tengo el 11. Dice así. Ningún hombre. A ver. Ni se tlaga el amo combate. Ningún hombre sabe lo que piensa, lo que está en el corazón. Ningún hombre sabe otro, algo así. Solamente el mismo hombre sabe lo que está en su corazón. Así también nadie sabe lo que piensa Dios. Solamente su espíritu, el espíritu de Dios sabe. Solamente su espíritu de Dios sabe, algo así, sabe. Sí. Es una persona que adivina, sí. Bueno, voy a compartir también lo que tenemos. Batallamos un poquito en esa parte cuando estamos hablando de espíritu del hombre y espíritu de Dios. Estamos pensando si hay una manera de que haya, no sé si que sea una frase igual, pero no lo encontramos. Entonces lo que dice ahorita es porque ¿quién sabe lo que piensa la persona? Solamente esa persona sabe lo que está adentro. Es literal, pero es como lo que piensa, sus sentimientos, sus pensamientos y todo eso.
Y así también ninguno sabe lo que piensa Dios, porque solamente el Espíritu de Dios sabe lo que es quien lo sabe. Ujú. Sí, sí, obviamente aquí estamos viendo un contraste, sí, el espíritu de hombre y el espíritu de Dios. Pero creo que como está escrito, aunque no están las mismas palabras, creo que se ve el contraste, ¿sí? Sí, sí, así es. Es muy importante el contraste aquí. Solamente el espíritu del hombre que está en él y solamente el espíritu de Dios que está en él. No Bueno, tanto contraste, sino comparación. Ajá. tampoco nosotros pudimos hacer el contraste con respecto a espíritu, el espíritu humano o el espíritu del hombre. Entonces suena de esta manera. Dice, nadie entiende lo que está en la mente de otra persona. Eso solamente esa persona sabe lo que hay en su mente. De la misma manera, Dios, nadie entiende lo que está en su mente. Él y su espíritu solamente sabe lo que está en su mente. Así suena. Ujú. Sí. Y su espíritu. Ajá. Es grande. ¿Y cómo traduzcan ustedes espíritu? ¿Tiene palabra para espíritu o están usando la palabra pesada? Estamos diciendo el viento El viento. o el aire de Dios, El aire de Dios. literalmente. Ajá. Sí, entonces es muy, muy importante que se amarre esto como empezamos el versículo, ¿sí? Porque en base de todo eso nos reveló todo eso por medio de su espíritu. Ese espíritu, quien conoce las cosas de Dios, las cosas más profundas de Dios, es el que reveló toda esa sabiduría a nosotros. Entonces sabemos todito, ¿eh? todo lo que un ser humano puede captar. Porque el espíritu, quien sabe las cosas más profundas de Dios, es el que está revelando todo eso a nosotros. Entonces ese es la tema de toda esta parte, ¿eh? Por eso está diciendo toda esa cosa del Espíritu de Dios, porque el Espíritu nos reveló toda esa sabiduría. Y todo lo demás está explicando qué tan capaz el Espíritu es para revelar todo eso a nosotros, más o menos. Viene la tema de toda esa cosa. Y ven 12 que no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo no me reveló eso. Una sola observación en su traducción. ¿Dónde? En una observación en sí. su traducción, él dijo solo el espíritu sabe y Dios mismo. Entonces Y Dios mismo es creo que no, nada más es solo el espíritu de Dios sabe. Ajá. ¿No? Sin decir dos veces Dios. Entonces, ¿ustedes están añadiendo los dos de Dios y su espíritu? ¿O cómo termina el versículo? ¿Cómo termina el versículo? Porque están diciendo las cosas de Dios y su espíritu. ¿O cómo termina el versículo? El versículo 11 termina de la misma manera. Dios, nadie sabe lo que está en su mente. Él y su espíritu, pero creo que aquí su espíritu, estamos aquí platicando, ahora parece que lleva la idea de que no es el Espíritu Santo, sino Dios, pensando en que Él es como nosotros y tiene su cuerpo, su alma, su espíritu. Ajá. No sé, está. Sí, ustedes pueden seguir pensando de eso, ¿eh? Me gustaría compartir lo que tenemos igual. Okay. Bueno, pues igual cuando estemos con el equipo, a ver qué llegamos. Pero ahora dice,
nosotros sabemos, solamente el espíritu de nosotros sabe cómo es nuestro pensamiento. Ujú. No sabe cualquier otra persona eso. Así también con Dios. No hay nadie no hay otro quien sepa cómo es el pensamiento de Él, solamente el espíritu de Él. El espíritu de él. Ajá, diciendo a Dios. Ajá. Ajá, ok. Nada más su espíritu. Ajá. ¿Y ustedes qué palabra tienen para espíritu? ¿Es prestado? Sí, es prestado. Es grande. Estoy escuchando, entonces si es prestado, Sí, sí. está así siento para siempre se escribe con E grande, pero en cuanto si es prestado, yo no soy nadie para estar diciendo, pero entonces se debería escribir con E minúscula para el espíritu del hombre, ¿verdad? Sí, y mayúscula para Dios. Ajá. Ándale, para tal vez hacer como diferente. Y decirlo así cuando están grabándolo. Es grande espíritu. ¿Ya? Bueno, vamos al 12 porque también nos ayuda también a entender todo eso. Porque ese todavía está muy amarrado al 10, pero Dios nos las reveló esa sabiduría a nosotros por el Espíritu y no hemos recibido esto, podemos decir, del Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Uh-huh. Pero no hemos recibido el Espíritu del mundo, es un poco diferente, ¿sí? Sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios ha concedido. Entonces la pregunta, ¿qué es ese espíritu del mundo? Sabemos que como en Romanos 8 sí habla del espíritu de miedo. No hemos recibido un espíritu de miedo, sino de valor y de para ser libres y todo ese tipo de cosas. No hemos recibido el espíritu del mundo. Así tengo una nota sobre eso. Desde el momento que Adán y Eva cayeron en pecado, el espíritu de este mundo se ha revelado oponiéndose al espíritu de Dios. Como ya vimos en Hechos 26:8, ¿sí? Para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, el espíritu del mundo, la Biblia habla mucho de esto, que el Dios de este mundo, y tantas cosas, sí, habla de el Dios de este mundo y los poderes, sí, hemos traducido diferentes libros como Efesios, vamos a leer de poderes de este mundo y obviamente en Efesios, sí, de 6:10 adelante, sí, habla de todo esto y hasta en Romanos 8, donde va terminando, sí, ninguna de esas fuerzas del mundo, sí, no importa qué hacen con nosotros, Dios sigue amándonos, nada puede separarnos del amor de Dios. Siempre nos ama, no importa lo que pasa en nuestras vidas. Entonces, pero es un reto, sí, para traducir el espíritu del mundo, que obviamente es está en contra, sí, del espíritu de Dios. Entonces allí tenemos un contraste fuertísimo, ¿sí? Y no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo no está revelándonos nada de las cosas de Dios, sino el espíritu que proviene de Dios es el que sabe. Siempre hay que pensar de esa palabra que empieza Dios revelándonos, ¿sí? Cambiando nuestras vidas, pero el enfoque en esta sección es revelar. El espíritu que proviene de Dios está revelando toda esa sabiduría a nosotros, para que sepamos, sí, lo que Dios nos ha concedido.
Entonces, aquí, cuando habla del espíritu del mundo, ¿se refiere a las ideas del mundo o se refiere al espíritu como demoníaca? Yo pienso, habla más del sistema del mundo que está en contra, ¿sí? De todas las cosas, como siempre la Biblia, más el libro de Juan, siempre está haciendo el contraste entre las cosas de Dios y cosas del mundo. Y Pablo, hemos visto mucho en este libro de Corintios, ¿sí? El contraste entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. No hemos recibido, otra vez, ¿cómo vamos a traducir espíritu del mundo para que tenga sentido en nuestra lengua? Es 12, sí. Bueno, en mi saco pusimos, nosotros no hemos recibido el espíritu que tiene la gente de este mundo, porque son cuenta, que son parte de este mundo, que siguen el camino de este mundo, sino que hemos recibido el espíritu que vino mismo de Dios, para que entendamos bien todas las cosas buenas que Dios ha hecho para nosotros. Entonces, nosotros tenemos el espíritu, aunque usamos el prestado, sí, no hemos recibido el espíritu que tiene la gente que son parte de ese mundo en lugar de parte de Dios, sino que hemos recibido. Entonces, otra vez, pero es difícil para buscar otro sentido. Ahora alguien tiene ¿cómo traducieron eso? ¿Usan un prestado espíritu con el chico o tiene otra forma para traducirlo? Yo estoy viendo aquí también como dices, es prestado con el chico, pero no me está gustando. O sea, sí, así como usted está diciendo que es idea de más las ideas, tal vez no sé, pregunto, ¿estaría correcto o más se llega a la traducción decir como igual como pensamientos de lo que tienen la gente? No sé, porque estoy pensando en lo que desde ayer, hoy, todo, las ideas, los pensamientos de este mundo, de la gente. Entonces, pensando así, no sé, estoy pensando a lo mejor queda, así de ideas del mundo o hasta inteligencia del mundo, a lo mejor, no sé, inteligencia de esta gente, de estas personas, o lo que piensa la gente. Sí. Entonces, aquí hay cierta forma también que podemos imaginar. Obviamente Pablo está haciendo el contraste, ¿sí? La cosa básicamente estamos hablando de la sabiduría de Dios, y esa sabiduría de Dios fue transmitida por el Espíritu Santo. Entonces, en cierta forma, sí podemos ir un paso atrás. Nosotros no hemos recibido el espíritu, la sabiduría de ese mundo, sino la sabiduría de Dios que viene del Espíritu Santo. No sería muy diferente, sí, pero él está tratando de hacer este contraste entre el Espíritu Santo y la forma que él encontró para hacer un contraste con el Espíritu Santo es el espíritu del mundo. Entonces, nosotros estamos tratando de pensar si queremos hacer el contraste con el Espíritu de Dios y que sea algo del mundo que es en contra de Dios. ¿Qué ponemos aquí? ¿Qué ponemos aquí para hacer un contraste entre recibimos del fuente, sí, de nuestra sabiduría de Dios? El fuente de eso es no de Atenas, sino de Dios. No viene del mundo, sino es espíritu de Dios, ¿no? Bueno, en cierta forma también quiere decir que yo no estoy usando, como ha dicho todo eso, ¿no? La sabiduría que tengo no viene de un espíritu de Atenas y de... Porque dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Sí. O sea, pues lo está diciendo lo que él posee es espíritu de Dios, Espíritu Santo, no un espíritu de este mundo, para que haga la comparación, ¿no? De
de decir lo que yo poseo no es algo que viene o que nació de este mundo, sino es el Espíritu de Dios. Sí, sí, él está enfocando, como dice, desde 10. ¿Cuál es el medio de nuestra revelación? ¿Qué es el medio de nuestra revelación? Sí. El espíritu del mundo, Atenas, la lógica de este mundo, todo la lógica de este mundo, la sabiduría de este mundo, eso es lo que el espíritu es el medio de nuestra revelación, ¿no? El medio de nuestra revelación es el Espíritu de Dios. Entonces, esa es la cosa. No hemos recibido el Espíritu del mundo, quiere decir, ese no es el medio en que recibimos el Espíritu, la sabiduría de Dios, sino que el medio que recibimos la sabiduría de Dios es el Espíritu de Dios. Sí, creo que lo difícil, no sé si para todos o es cómo traducir espíritu del mundo. Y creo que es lo que comentaba Ernesto, ¿verdad? Se puede traducir como la mente de las personas de este mundo, porque es lo que nosotros tenemos ahorita. Y Sí, de esta manera. A ver, léelo. Nosotros que hablamos de Dios o que hablamos de la palabra de Dios. Buena idea. No sé si se requiere eso. Dice, no, nosotros que hablamos la palabra de Dios, recibimos el Espíritu de Dios. No pensamos como la gente del mundo piensa, o nuestra mente no es como la mente del mundo. El Espíritu de Dios que recibimos, eso nos ayuda para entender cómo son las bendiciones que Dios en su misericordia nos ha dado. Sí, me gusta mucho eso de la mente. Sí, me gusta mucho eso de la mente. Iba buscando un versículo que tiene mucho que ver con esto, como está proyectando, no me deja. Creo que es como versículo 10. Bueno, estoy pensando como lo pusieron ellos, como pensar, y eso no sé si tiene conexión con el versículo de arriba, cuando habla que solo el espíritu del hombre conoce lo que hay en él y el Espíritu Santo conoce lo que hay en Dios, ¿no? Entonces es lo mismo aquí cuando habla, es con la misma idea de cuando habla del espíritu en este versículo, para poder poner algo como pusimos arriba, ¿no? Sí. En nuestro mixteco, veo en el diccionario de griego que el espíritu se puede entenderlo como disposición o actitud o forma de pensar. Y nuestro mixteco, para decir, no tenemos préstamo para espíritu, usamos tachi o tati indio para el Espíritu Santo, pero para poner tachi para espíritu del mundo van a pensar que son demonios o son vientos o algo malos. Entonces pusimos como tiene más o menos que nosotros no hemos agarrado lo que piense gente de este mundo, como la manera de pensar de gente de este mundo. Entonces, de pensamientos o de ser interior, más o menos. Sí, muy bien, eso es lo que me gusta esto y me gusta lo que dijo el hermano experto, de que no recibimos. Es que esto es lo que estoy buscando, la buena versículo aquí en Pablo, sí, porque dice, pues yo ni recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Más o menos es Gálatas 6:12.
Es casi la misma cosa, como estamos hablando de la revelación. La fuente de mi revelación, medio de mi revelación, es el Espíritu de Dios y no viene de la mente de las personas. Es lo que dice Pablo. Él empieza escribiendo Gálatas. Varias veces él dice algo así que ningún hombre me enseñó eso. ¿Sí? Eso es casi todo el primer capítulo de Gálatas. Él está enfocando mucho en esto, que todo lo que estoy diciendo a ustedes viene de Dios. Es un tema del primer capítulo de Gálatas, y aquí es la misma, sí, la revelación que estoy compartiendo con ustedes. El medio no es mi propia mente, no es la mente de este mundo. Ninguna persona me enseñó esto. Viene del Espíritu de Dios. Por eso, una recomendación que estamos viendo, que si tienes la mente, la mentalidad o pensamientos de este mundo, no es la fuente de mi revelación, sino que el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos, como proviene del Espíritu, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Como el Espíritu sabe de lo profundo de Dios, por eso ya sabemos todo lo que Dios tiene para nosotros, porque el Espíritu Santo sabe todo lo que tiene Dios para nosotros. Ojalá que eso ayude un poco. Tal vez hemos pasado mucho para esto, pero sí vale la pena, porque ya por fin llegamos a esas buenas ideas de la mente, la mentalidad, el pensamiento de este mundo, en contraste con el Espíritu Santo. Eso parece que es una buena forma de pensarlo, si se puede hacer así en su lengua. Y 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Híjole, eso sí, muy, muy bonito eso. Hay como 4 formas de entender acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como 4 formas para entender esto. Lo cual parece que Daniel, lo cual está amarrado, y también eso dice, eso es lo que Dios nos ha concedido. Okay, está amarrado con lo que Dios nos ha concedido. Para que conozcamos en forma íntima las cosas que tienen que ver con nuestra salvación. El Espíritu nos enseña los tesoros que tenemos en Cristo, a quien Dios entregó para que muriese en la cruz y consiguiese esa vida eterna para nosotros. Por lo cual hablamos, otra vez eso me lleva a la mente Pablo, sí, eso es lo que está enseñando, sí, a la gente, sí, de lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, tal vez yo puedo leer uno de esos ejemplos, ideas diferentes, comentarios, como buscan lo espiritual a lo espiritual, expresando realidades espirituales en términos espirituales, explicando temas espirituales a hombres de espíritu. No me gusta eso. Adaptando lo espiritual a lo espiritual, adaptando lo que es espiritual a quienes poseen el Espíritu de Dios, adaptando a los espirituales a las enseñanzas espirituales, acomodando la lengua espiritual a las realidades espirituales. Son complicados, ¿eh? Y a ver qué dice. ¿Mande? Sí. A ver qué dice la NTV. Usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Ese sí está más clarito, ¿eh? Que estos que apenas leí. Usando
palabras que recibimos del Espíritu Santo para platicar sobre las verdades de Dios espirituales, ¿sí? Para hablar de las verdades espirituales. Sí, sí, sale bonito. De modo, expresamos las verdades espirituales en términos espirituales, es lo que dice la Nueva Versión Internacional. Y dice, así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. No sé. En Mixteco. Enseñamos las palabras que recibimos del Espíritu de Dios a los que tienen el Espíritu de Él. Es lo que pusimos en el Mixteco. Explicamos las palabras que recibimos del Espíritu Santo a las personas que tienen el Espíritu Santo. O hablamos las cosas que recibimos del Espíritu Santo a los que tienen el Espíritu. Pues parece que y lo que tiene la Dios Nueva Traducción Viviente nos ayuda un poco. Usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Sí. Sí, usando las palabras que recibimos del Espíritu Santo para hablar de las cosas de Dios. Otra posibilidad para hablar de las cosas de Dios. Entonces parece que la segunda parece hablar de las cosas de Dios o las personas que tienen el Espíritu, porque ellos van a entender mejor, ¿sí? Hoy vamos a usar las palabras que recibimos del Espíritu Santo para hablar de las cosas de Dios a la gente, sí, porque ojalá que ellos, si no son hermanos que creen, y si son hermanos, maduren. Bueno, ya es tiempo para ver qué comentarios tienen ustedes sobre ese 13. Sí, nosotros batallamos un poco, mucho, al final de ese versículo. Uh-huh. Dice, hablamos acerca de estas cosas con palabras que nos mostró o enseñó el Espíritu de Dios a nosotros, y no con palabras que aprendimos acerca de nosotros mismos o de nuestra propia sabiduría. Y así predicamos acerca de Dios con palabra de Dios. Bueno, eso no me gusta, y tenemos otra opción que dice, y así predicamos acerca de Dios con palabras que nos da el Espíritu de Dios para que lo entiendan. Es otra opción que tenemos. Creo que se entienden, a lo mejor debe de decir, entienden como las cosas que son verdad de Dios o algo así, porque creo que falta el otro espiritual. En el zapoteco de nosotros dice así, a ver, por eso nosotros cuando hablamos lo que Dios hace, no usamos las palabras que se nos enseñan aquí en el mundo o en esta tierra. Nosotros cuando hablamos la palabra de Dios, usamos las palabras que nos enseña el Espíritu de Dios. Decidimos omitirlo. No, creo no es lo que está en el zapoteco, entonces pues hace falta ver esa parte, cómo. Sí.
Quiero compartir igual lo que tenemos aquí. Dice, ellas son lo que decimos o hablamos y no son palabras de las personas que tienen mucho conocimiento. Ellas son que nos dio el Espíritu Santo a nosotros que vamos a hablar. Nosotros hablamos las palabras que da Él a nosotros que vamos a hablar a las personas que ya tienen a Él, refiriéndose al Espíritu Santo. Sí, eso es lo que tenemos en Mixteco. Sí. Usando las palabras de Él para hablar con personas que ya tienen el Espíritu Santo. Sí, es una posibilidad. O hablando las palabras de Él para hablar de cosas de Dios, o cosas espirituales, otra posibilidad. Leer una versión, ¿qué versión es? 9 NBT, que dice, me gusta cómo está, les decimos esas cosas sin emplear palabras que proveen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras que el Espíritu para explicar las verdades espirituales. Ajá, eso sí me gusta. Sí, eso me gusta, ¿sí? No usamos las palabras del mundo, que viene del mundo, que viene de esa mente del mundo, lo mismo de ahí, sino usamos las palabras que el Espíritu Santo nos da, usando las palabras que vienen de Él para hablar de las cosas, verdaderas cosas de Dios. Ajá. Sí, tiene buen significado y va con el contexto. Para verdades espirituales sería como verdad acerca de Dios, es lo mismo, ¿no? Sí. En nuestro Mixteco pusimos para el último que para que podemos nakoto como hacer de saber muy claramente o conocer muy claramente el Dios, algo así, ¿no? Sí, para aclarar las cosas de Dios, más o menos. Ajá, las verdades de Dios, cosas de Dios. Sí, lo espiritual, sí, embarca personas espirituales o puede embarcar enseñanzas de Dios, ¿sí? Y cuando hablamos de personas espirituales, estamos hablando con la idea de personas que ya tienen el Espíritu Santo. Entonces, parece que esas son las dos opciones más posibles, ¿sí? Que los que tienen el Espíritu Santo o las cosas verdad de Dios, para hablar de uno de los claves para espiritual. Pero también eso puede ser las enseñanzas del Espíritu. Para los enseñanzas del Espíritu, para hablar de las cosas de Dios. Sí, porque todo eso es que estamos enseñando, ¿sí? Enseñando. La palabra que queremos es un tipo de enseñanza. Cuando estamos enseñando, ¿qué estamos haciendo? Estamos usando las palabras que recibimos del Espíritu para platicar de las cosas de Dios. Una buena forma, una posibilidad para entenderlo, ¿eh? Usamos las palabras que nos dio el Espíritu para hablar de las cosas de Dios. O para hablar a las personas que tienen el Espíritu. Parece que esas son las dos posibilidades más fáciles para traducir y cabe bien con el contexto de todo esto. Para hablar de o hablar a. Pero la primera, estamos cayendo más que el primero puede ser palabras, acomodando estas palabras que nos dio el Espíritu para hablar
de las cosas de Dios o a las personas que tienen el Espíritu de Dios. Porque Él también habla esas palabras a todos, ¿sí? Y como vimos que a veces sí tiene mucho efecto porque está bautizando personas, por eso hay hermanos. Por eso también que me cae más hablando las palabras que nos dio el Espíritu Santo para hablar de las cosas de Dios, para que podamos hablar a hermanos y no hermanos. Hablando a los no hermanos para que crean y se bauticen en todo lo que él ha mencionado, o para que maduren esos bebés. Buscamos un poco más que leche. Aquí está, esto sí está hablando más que leche, sí, este sí está hablando de las profundidades de Dios, sí, no tan, sí, Dios existe. Que queremos ir un poco más profundo que esto. Entonces, por lo menos ya tenemos más ideas para el 12 y 13, sí. Para poder tener más ideas para opciones, sí, por lo menos es lo que me gusta, tener opciones y ideas de a ver cómo vamos a mezclar esas ideas en la traducción para que salga algo que está vinculado con la tema, ¿eh? Con el contexto. Sí, vamos al 14. ¿Están listos? ¿No están? No tenemos mucho tiempo, pero vamos a leerlo a ver dónde nos toca. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son una locura. No las puede entender, que quiere decir casi la misma cosa, porque se han de discernir espiritualmente. Ay. Parece es 14, ¿sí? Y dice nuestro amigo NTV, que nos ayuda mucho. 14. Yo lo tengo aquí. Pero los que no son espirituales, eso no nos ayuda mucho. No pueden recibir las verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender. Bueno, también están entendiendo esa palabra de espirituales. Estamos buscando otra palabrita. El que no es espiritual, tampoco, no nos ayuda mucho. En Mixteco sí, ya está más autorizada. Y la gente que no tienen el Espíritu de Dios no pueden recibir lo que enseñamos del Espíritu de Dios porque para ellos es algo ridículo y no pueden entenderlo porque solamente las personas que tienen el Espíritu de Dios son los que pueden entenderlo. Eso sí, está bonito. Porque sí, está hablando de personas que tienen el Espíritu Santo, ¿sí? Y las personas que no tienen el Espíritu Santo. Porque para buscar la forma, porque otra vez estamos haciendo el contraste, ¿sí? El contraste con el hombre natural y la persona espiritual, ¿sí? Como 15, ¿sí? En cambio, el espiritual, la persona que tiene el Espíritu, ¿sí podemos entender? Es más fácil, ¿sí? En cambio, el espiritual, la persona que tiene el Espíritu, ¿sí? Pero el hombre natural, el hombre que... El contraste de eso sería casi para traducir al hombre natural, la persona que no tiene el Espíritu o tiene la mente, el corazón duro, así como Faraón. No percibe las cosas del Espíritu de Dios. Porque está muy duro su corazón, su mente. No quiere aceptar el Espíritu de Dios, por eso parece loco todas esas cosas. Porque para entenderlos necesitan tener el Espíritu Santo. Por lo menos toda la mente de cómo es la sabiduría. Hay que conocer la sabiduría de Dios para entender esos tipos de cosas.
Y la única forma para entender y hacer lógica de la sabiduría de Dios es con la ayuda del Espíritu Santo, tal como Jesús dijo en Juan 14, 15 y 16. Bueno, comentarios, dudas sobre el 14. Sí, creo que por la mayoría si entendemos esas personas que no tienen el Espíritu de Dios, sabemos que desde el principio sí, para los griegos es una locura, para los judíos es una ofensa, todas esas cosas de la sabiduría de Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros por medio de Jesucristo no tiene sentido, porque ellos no tienen el Espíritu de Dios, ellos no aceptan la sabiduría de Dios. Voy a leer lo que tenemos para recibir sugerencias. Y los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan o no reciben lo que vienen del Espíritu de Dios porque piensan que no sirve. Y no pueden entenderlo si es bueno o es malo, porque es necesario que esté el Espíritu en ellos para que lo puedan entender o comprender, ¿no? Espíritu de E grande, ¿sí? ¿Cómo es? Nosotros usamos aire santo, tachi, no usamos prestada. Espíritu de santo, ¿sí? Ajá. Ok, está bien. Sí. Sí. Aquí estoy. Detrás. Esa parte que decía, para ellos no tiene sentido, decía. Así creo que decía. Para ellos no sirve nada, algo así. Es esa palabra interesante porque si se podría utilizar la misma que se utilizó en el 1.23, en donde para los gentiles es justamente, bueno, locura, algunos traducen, no sirve nada, pero sería interesante si se puede utilizar esa misma frase, si entra. Y varias veces se repite en el 23, 21 y 18. Si hay consistencia sería ideal. Sí, de hecho es lo mismo que tenemos en 23. Tenemos otro que es sinónimo que no vale, pero veo que en el 1.23 y en este versículo que estamos ahorita es lo mismo. Sí. Como ya viene como tema, ¿eh? Que la gente que no aceptan la sabiduría de Dios, ellos lo ven como locura. No pueden entenderlo, aceptarlo, porque no están usando los ojos de Dios que recibimos del Espíritu Santo. Corazón abierto. Sí. Igual me gustaría compartir lo que tenemos. Ok, después. Sí, ya va. El 14. ¿Va a leerlo, Andrés? Dice, bueno, pero la persona que no tiene el Espíritu Santo no cree en su palabra, en la palabra de él, porque se piensa que no sirven. Tampoco se puede que ese lo entienda, porque el Espíritu Santo es el que hace que lo entiende la gente. ¿Puede repetir la primera frase otra vez, por favor? Sí. Pero la persona que no tiene al Espíritu Santo
no crees en su palabra, refiriéndose al Espíritu Santo igual. ¿Qué quiere decir eso? ¿No crece en la palabra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios? Ajá, no cree. Ajá. ¿O no cree en las cosas Ajá. que son pero entiende que ese es del Espíritu? Ok, ojalá. Porque es bueno, está bien, muy bien que pusieron para traducir el hombre natural, que los que no tienen espíritu, pero entonces ellos no captan, no creen en las cosas que pertenecen o que dan o que revela el Espíritu de Dios, en las verdades que revela el Espíritu de Dios, porque son una locura, no pueden entender. Ok. No tienen, los que no tienen Espíritu Santo no pueden entender las cosas del Espíritu Santo. Y ¿quieres leer tu retro? Tal vez la Perfecto. última parte nada más, porque veo que en vez de traducirlo así como en español, que es una oración afirmativa, ¿verdad? Así, afirmativa. Veo que lo tenemos como condicional. La última parte dice, entenderemos la palabra si el Espíritu de Dios nos da luz, o nos da, literalmente dice luz, o nos da sabiduría. Así suena la última parte. Okay. Los que no tienen el Espíritu Santo no pueden entenderlo, pero nosotros sí, porque tenemos esa luz. Entenderemos, entenderemos esa palabra si el Espíritu de Dios nos da, nos va a ilustrar o nos ilustra, algo así. Está bien, sí. Ellos no entienden, para ellos son una locura, pero para nosotros sí entendemos. Está bien. Por medio de Dios. Bueno, ya casi estamos llegando al 2. ¿Qué piensan? Ya, nada más nos faltan 2 versículos para terminarlo. Entonces, tomamos lo demás para mañana. Y para que ustedes, como hicimos varios versículos hoy, parece que vamos a darle la tarde para ustedes. Y mañana es posible que, ojalá que no sé si, como es viernes, que tiene que salir tempranito el viernes. Después de la clase, o si pueden quedarse un poco para terminar el capítulo 3 en la tarde. Sí, todos pueden venir mañana en la tardecito, en el caso que probablemente que no vamos a terminar el 3, o como también es posible que vamos a hacer algo de 3 el lunes también. El lunes también hay posibilidad. Vamos a ver mañana, a ver hasta dónde avanzamos para decidir. Pero creo que hoy vamos a, más como ustedes, un poco atrasaditos en su revisión. Vamos a darle la tarde de hoy completo, y mañana a ver qué podemos hacer o extenderlo un poquito al lunes. Bueno, gracias. Daniel, ¿quiere?